El proyecto denominado Milpa de la Salud PACMILI nace en la Universidad Intercultural del Estado de México como un espacio vivo que entrelaza el conocimiento ancestral con la ciencia contemporánea, sembrando memoria, comunidad y resignificación de sentidos. Aquí, el saber no se acumula, germina, se cuida y se comparte. Por ello, el interés de estudiantes, profesores y comunidades se ha centrado en escuchar, desde la raíz, el sentir pensar de la Madre Tierra. Bueno, el jardín surgió como parte de la licenciatura en Salud Intercultural, la cual busca conjuntar los saberes tradicionales y diferentes tipos de terapias alopáticas, chinas, es decir, tener una visión integral asociada a la salud. Bueno, en este caso el objetivo es que este sea un espacio abierto y también llevarlo a las comunidades, porque al final todo el trabajo que se hizo aquí también ya se tiene o se hace en las comunidades, ¿no? En donde se tienen jardines medicinales y en donde pues la idea es que también las personas que se acerquen puedan ver los usos seguros, sobre todo, de las plantas medicinales. Entonces es como nuestra forma de tratar de retribuir el conocimiento que obtenemos por parte de la comunidad. En un inicio de este jardín es que se complementara con un herbario, con un laboratorio, con un banco de germoplasma y esa interacción con las comunidades y las personas, como que estuviera la universidad, la parte de investigación y la comunidad trabajando en conjunto para el bien de las comunidades y de la sociedad. La Milpa PACMILI nace del diálogo no solo entre disciplinas, sino entre mundos. En su gestación convergen los saberes del cuerpo académico, descolonialidad en comunicación y educación para el buen vivir, grupos de investigación de las licenciaturas en Arte y Diseño Intercultural y Salud Intercultural, así como docentes del eje de Medicina Tradicional de la misma licenciatura. Su objetivo es claro: edificar un espacio donde los saberes ancestrales, como las plantas medicinales, se puedan resignificar y reconocer en diálogo con la ciencia, para caminar hacia el buen vivir. Y nos propusimos hacer una investigación sobre las plantas que utilizaban los grupos Mazahuas, Nahuas, Otomí, Matlacincas y Tlahuicas. Y queríamos concentrar, por ejemplo, cuáles eran los recursos más importantes que ellos utilizaban y a qué enfermedades estaban más asociadas. Pues que los estudiantes también tuvieran la posibilidad de poder recuperar incluso los usos espirituales de esas especies, que pudieran tener otra perspectiva de relación con la tierra y pues sobre todo con el espacio que usan de manera permanente en las licenciaturas. Que nosotros estamos pensando no solamente en que se rescate, sino que se utilice, que se comprenda, que se piense de otra manera muchas veces, incluso porque nos van a dejar un conocimiento que sí se queda en nuestra mente, que sí se queda en nuestra memoria y que es muy útil para nosotros. Recuperar ese conocimiento y tenerlo muy cerca de los estudiantes para que aquí mismo, además de que ellos pertenecen a las comunidades, se recree ese conocimiento y se transmita, se siga transmitiendo de generación en generación, es importante. Creo que tuvimos la oportunidad también de conocer el uso de más plantas que nosotros finalmente no conocíamos, porque finalmente ya sabemos que algunas plantas, por nuestros abuelos o nuestros antepasados, sabemos que ciertas plantas sirven para ciertas cosas, pero ahí aprendimos también a que no solamente los usos que nosotros sabíamos, sino que había para más usos. Hasta hace poco no veíamos como unas hierbas comunes y corrientes, pero no, ahora estamos viendo algo del legado de los antepasados y dándole una identidad con el presente, para que conozcan qué tipo de plantas, qué son y para qué son. Desde la planeación hasta la inauguración, el proyecto se sostiene con esfuerzos colaborativos como forma de existencia. Las manos que participaron sembraron no solo plantas, sino vínculos. Bajo el cuidado de diferentes estudiantes de la licenciatura en Salud Intercultural, se cultivó un espacio donde cada especie tiene un nombre, una historia, incluso un quehacer artístico. Asimismo, otros estudiantes se encargaron de dar forma al barro, que le daría vida a las piezas que portan esas memorias y saberes, en fragmentos del cuerpo-espíritu de la tierra.
sabemos que ese conocimiento que se tiene de las plantas, que se tiene de la herbolaria, es muy importante para nosotros y pues pensar nosotros, al menos en arte y diseño, una manera como de expresar esas posibilidades y pues también que cada uno de los estudiantes, de los participantes, al hacer su placa, al estarla decorando, al estar revisando los nombres, al estar revisando la información, fue algo que se nos fue quedando ya también en nuestra memoria. Y esta información de las especies en particular no correspondía a gente de la cual no tuviéramos un vínculo con ellas. Bueno, la recuperación de esta información se hizo en las comunidades donde los chicos de salud hacen prácticas de vinculación. Y los jóvenes decían que algunos no tenían pues esa paciencia para hacer la cerámica, y a final de cuentas la expresión que hicieron al decorar unas piezas se ve todo lo contrario. Y la intención de realizar las hojitas era para darle un poco más de vida a este jardín botánico. Nos parecía que si ellos se involucraban en embellecer parte del espacio, en hacer una manifestación artística, eso seguramente contribuiría de manera significativa a que ellos, cuando vayan a aprender de las especies, pues seguramente van a tener un vínculo diferente porque ellos participaron en la construcción. Como les dije al principio, si ustedes lo hacen bien, es una forma de expresar su trabajo o su armonía a las demás personas. El logotipo del Jardín Pajmili condensa varias cosmoconvivencias. Consiste en 2 jícaras, la celeste y la terrestre. En ellas se unen elementos fundantes de la existencia, como el agua, aire, tierra y semillas, serpientes de agua que nutren, espirales que polinizan. Todo confluye en el ombligo, donde la vida se gesta. Mediante él, se recuerda que sembrar es una ceremonia y curar un acto político de memoria. Lo espiritual no es decorativo, pues es el núcleo de una pedagogía que se quiere viva, encarnada y por tanto sentida. Yo insistía mucho en que no se le denomine jardín botánico, porque la idea del jardín botánico es precisamente tener un escenario ideal, idóneo de la observación de la planta como una cosa. Nosotros en los pueblos mesoamericanos tenemos un principio básico de cultivo que es, podría decir, común a muchos de los pueblos, y que es la milpa. Y la milpa la pensamos solo como un espacio de cultivo de maíz, cuando en realidad la milpa significa un espacio de procuración de la vida próxima. Es un espacio de procuración de la vida silvestre en la proximidad de la casa, en la proximidad de nuestro espacio de habitabilidad. Entonces podemos hablar de milpas de maíz, de milpas de plantas, de milpas de flores, un montón de posibilidades. Y por eso la idea de denominarlo Pajmili, una milpa medicinal. Este proyecto no es resultado de una direccionalidad institucional, sino del tejido colaborativo que permitió aprender de la comunidad y propiciar diálogos entre la diversidad. Por tanto, el saber aquí no tiene autoría individual, es comunal, intergeneracional, transcultural y transdisciplinario. Fue muy enriquecedor también, ¿no? Conocer diferentes aspectos o desde dónde, de miradas distintas de donde podríamos ver al jardín, ¿no? Mi enfoque, mi mirada siempre era como justo la especie. Recolectando más conocimiento tradicional y sí, claro, devolviendo ese conocimiento tradicional. Pues el jardín botánico no solamente es un lugar o un sitio bonito, decorativo, sino un lugar donde se cultivan, se conservan y se aprende del uso de diferentes plantas medicinales. Es un lugar donde se convergen los dos aprendizajes, el científico y el tradicional. A que haya este interés, ¿no?, de descubrir cómo funciona esta planta, por qué me sirve en esta patología o por qué no me sirve en esta otra patología, o incluso la posología, cuál sería la indicada para recomendar. Es muy importante para nosotros que los estudiantes colaboren porque ellos son los que viven el espacio, ellos son los que habitan también la universidad. Tejernos entre la comunidad universitaria, ¿no? La comunidad, la gente, la sociedad necesita respuestas más desde diferentes formas de pensar, no tan rectas. Fue para nosotros muy interesante cómo el arte, el diseño y la cerámica se fueron uniendo a esos conocimientos tradicionales que tenemos sobre la herbolaria, al espacio mismo del jardín etnobotánico. La milpa Pajmili es semilla de otros futuros descoloniales, de una ciencia con alma, con cuerpo y territorio.
Por ello, los productos académicos que de aquí emerjan no buscan solo el reconocimiento científico, sino la circulación viva del saber entre quienes lo viven y necesitan. Entonces, tener un espacio en donde podamos convivir con la planta en todos los sentidos es muy importante, ¿no? Incluso de ver no solo el aspecto farmacológico, sino incluso la parte energética, ¿no? Esta proximidad corporal con las plantas, es decir, trabajar con ellas, tenerlas cerca, darse al cuidado de ellas, poderlas nombrar y poderlas representar en diferentes niveles, no nada más como un elemento botánico, sino también como un elemento cosmogónico, pero también como un elemento artístico. Eso les da a los estudiantes una posibilidad mucho más profunda de la comprensión de la planta. Vimos que no solamente el jardín es un espacio solamente de plantas medicinales, como todos lo conocen, sino de historia, de conocimientos tradicionales de la gente. Se preservan estas plantas más que nada por la historia y la conexión que tienen al curar a las personas. Entonces, creo que justo este proceso ayudó a eso, a que el estudiante conectara con esta parte importante y esencial del cuidado de las plantas, de la responsabilidad que yo tengo al cuidado inclusive, no solamente darle al paciente esto es lo que tienes que tomar, sino entender incluso estas otras características que hay que forjar inclusive en el paciente. Yo lo sentí porque al cuidar estas plantas también me di cuenta que tenía que yo cuidar las mías. Entonces, muchos dicen como cuidas las plantas, es como tú también te cuidas, y de manera espiritual también. Sí llegas a tener una conexión muy bonita y hasta una comunicación, porque hasta con las mismas plantas tú puedes platicarles lo que sientes, ves cómo la plantita está bonita, está saludable, y si está triste, pues tú también sabes que tienes que ayudarla. Y si solo enseñamos salud, pues entonces la salud pensamos que no tiene nada que ver con las manifestaciones artísticas. Y generalmente, o parte de lo que observamos en este proyecto, es que cuando un estudiante se dedicó a hacer una placa cerámica, eso también es salud ocupacional. Pero nos interesa mucho más entenderlas como entidades sagradas, en el sentido de que propician, potencian y procuran nuestra existencia dentro del mundo. Y de las plantas se ha aprendido milenariamente cómo habitar la tierra. Hay un componente central dentro de las plantas y de la nación vegetal, digamos, que es el enraizamiento. La planta, al enraizarse en la tierra, establece una relación umbilical con ella que es común al ser humano, porque el ser humano también se nutre desde sus orígenes primigenios de un ombligo, de un vientre, y en ese sentido podemos entender que estamos en una relación fraternal con las plantas. Hoy te invitamos a caminar por este espacio vivo, a mirar con ojos de respeto, a escuchar con el corazón.